Buenas exasperados y bienvenidos a un capítulo más de la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy me acompaña, como pueden ver a mi izquierda, Yanka Hernández. Buenas noches. Hoy venimos a hablar de un tema también un poco polémico que la verdad ha dado mucho pues de qué pensar, de qué crear ahí conjeturas, porque vamos a tocar el tema de la muerte, supuesta muerte de Paul McCartney y todo lo que aconteció en ese momento. Vamos al intro y volvemos con el primer bloque de la exasperación. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Y bueno, como ya les dijimos, vamos a hablar de todo lo que fue la muerte de Paul McCartney. Pero primero, para llegar a eso, tenemos que conocer quién fue Paul McCartney, qué hizo y por qué es tan famoso y tan exitoso en el ámbito musical. Así que vamos con Yanka, que nos va a contar un poco de toda la historia de lo que fue esta figura pública. Gracias, Roger. Ok, bueno, Paul McCartney, una gran figura al día de hoy, que en su momento, como todo mortal, empezó en el anonimato. Nació el 18 de junio de 1942 en Merseyside, en Liverpool. Es un cantautor, compositor, músico y toca piano, bajo, de todo lo que usted se puede imaginar. Y formó parte de una de las bandas más populares en toda la historia prácticamente que llevamos hasta el momento. Eh, Al inicio él empezó, bueno, su padre y un poco su madre también, pero más que todo su padre tenía un piano en el cual tocaba y se le enseñó a tocar piano a él desde pequeño. También se interesó mucho por el bajo y demás instrumentos. Lo que pasa es que se especificó más en bajo y el piano él aprendió a tocar lo básico. Bueno, es lo que él dice, pero en las canciones podemos notar que toca demasiado bien. Em, Él conoció a George Harrison primero en el colegio y George Harrison tuvo contacto con John Lennon. Empezaron a formar una banda en la cual se le incluyó después, ya que varios de los miembros originales fueron disueltos. Y Paul McCartney se unió para formar este exitoso grupo que son los Beatles, que prácticamente todo el mundo conocemos y el que no lo conoce, apuesto que no sabe mucho de música. No, el que no conoce los eh, Beatles está metido bajo de una piedra, mae. Definitivamente. sí. Ok. Em, tuvieron muchos éxitos, demasiados éxitos diría yo. Fue, hasta el momento es una de las bandas más populares. Pocas han alcanzado tanto éxito a nivel mundial. Y ay, por ahí se comparan algunas bandas nuevas, como como muchachos japoneses, estos japoneses son, que tienen ahí, que son medios populares. BTS Y son coreanos, creo. sí, yo no sé qué son, Entonces, bueno, creo que ellos cantan K-pop. ujú, los comparan mucho, dicen que son un nivel de popularidad muy parecido. Bueno, en todo caso, a mí esa música no me gusta tanto, entonces tal vez por eso no noto la comparación, pero en su tiempo fueron demasiado populares. A todos lados que iban, habían masas de gente esperándolos a las afueras de programas o presentaciones que hicieran. Y después de eso hubo una supuesta pelea en la banda. Muchos dicen que Yoko Ono, la mujer de John Lennon, la segunda mujer, eh, hizo que se separaran los Beatles. Ok, bueno, por ahí se han dado entrevistas y demás. Paul McCartney ha dicho que no, simplemente John Lennon decidió no seguir con la banda, quería estar más solitario, estaba un poco cansado ya de hacer canciones entre ellos, quería dedicarse a otras cosas.
Y al igual que, bueno, él también tenía sus ideas con su esposa Linda McCartney, y George Harrison también quería hacer sus propias cosas. El que no quería mucho era Ringo Starr, pero le tocó hacerlo. En todo caso, McCartney se ha declarado vegano, no come ningún tipo de carne y se mantiene con muy buena salud hasta el día de hoy, que tiene 79 años y todavía sigue sacando buenas canciones, por aquello que si quieren escucharlas. Y el mito viene más o menos alrededor de 1966 a 1969, que hubo ahí una pausa, y se dice de que hubo un accidente ahí que sufrió Paul McCartney, en el cual se originó toda la teoría de la cual vamos a hablar ahorita más adelante. Hay muchos detalles ahí en esa teoría, pero no sé si quieres agregar algo más ahí, Roger. Sí, en general, pues bueno, vamos a ver. Viene el éxito de los Beatles. Empiezan a consagrarse como una de las bandas más grandes de la época, a empezar a generar millones de fans, millones de plata. Viene una carrera bastante grande y después de mucho tiempo de estar tocando juntos, pues llegan a un punto en el que simplemente ya se sienten agobiados de estar conviviendo tanto, de estar también con tanto trajín, como decimos acá en Costa Rica, de todo lo que conlleva escribir, grabar y todo el asunto. También a ellos les gustaba, y yo no sé si ustedes lo han notado, pero les gustaba mucho que la composición de los discos fuera muy natural. Entonces, a un punto de que la grabación de los discos fuera prácticamente en vivo, como se hacía mucho en esa época, y no tanto como se empezó a producir después, como por los instrumentos separados. ¿A qué me refiero en vivo? Que todos tocaban al mismo tiempo y grababan los instrumentos, y eso se puede notar un poco si se aísla la pista de una guitarra o del bajo o de la batería, en donde se puede oír de fondo ya sea un piano, una guitarra, una batería, etcétera, 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 bajito. Entonces llega un punto en el que cuando se estaba creando, creo que el disco de Saint Pepper, si no me equivoco, empezaron a meter, o el productor empieza a meter un poco todos estos arreglos con instrumentos de fondo que iban mucho en contra de la integridad o de la imagen como tal de lo que le gustaba hacer a los Beatles. Y es ahí cuando McCartney se enoja un poco y entonces John Lennon discute con él, y bueno, está todo el altercado de que luego Ringo Starr abandona las grabaciones. Y bueno, era como decimos aquí popularmente un miche aquello, ¿verdad? Era un pleito completamente grande en donde los integrantes no se lograban poner de acuerdo. Sin embargo, un tiempito después de que se habían peleado, vuelven, escriben la música y como que se contentan otra vez, y es ahí donde hacen el famoso concierto en el tejado también, ¿verdad? En el tejado en Liverpool, que todavía lo pueden buscar en YouTube, en donde está el concierto completo, que es sumamente famoso, que es una de las escenas icónicas en cuanto a la historia musical en general. ¿Qué pasa? Que con todo este tipo de pleitos, ¿verdad? Llega un día en el que Paul McCartney se pelea con John Lennon, y como que John Lennon le hizo una broma para, no sé, tratar de molestar a Paul McCartney, y él termina yéndose del estudio en un convertible o en un carro que él tenía a muy alta velocidad, y después supuestamente se estrella y muere y se decapita. Pero eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Por ahora, sí me gustaría resaltar que en la música de los Beatles, o sea, ha trascendido tanto a nivel general que inclusive hasta hay una película que si no me equivoco se llama Yesterday, que es de una historia que cuenta como si en un mundo paralelo no hubieran existido jamás los Beatles. Entonces digamos que es no es compositor, digamos que es una persona que le gusta tocar guitarra y se sabe las canciones de los Beatles, y las canciones se convierten otra vez en un éxito a nivel general cuando él las empieza a tocar y se empieza a hacer famoso por eso. Entonces, para que más o menos se den una idea de todo lo que implica el fenómeno de la Beatlemanía, que también con este hecho de que supuestamente Paul McCartney falleció en un accidente, después hay otra corriente de Beatlemanía grandísima,
en donde vuelven a tener mucho más éxito del que ya tenían y le empiezan a dar vuelta al mundo en muchas giras hasta que se separan, ¿verdad? En fin, hay muchas teorías y muchas cosas que ahorita dentro de un ratito vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos primero a una pausa a ver el patrocinador de la semana y volvemos con más de la exasperación. Nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. De hecho, ahorita en el corte hablando con Yanka, me estaba diciendo y me estaba recordando que hay un documental nuevo en Disney Plus que pueden ir a buscar. ¿Cómo se llama? Get Back, si no me equivoco, que me dijiste. Y cuenta un poco qué, mae, que ya lo viste. No lo he visto, pero sí ya vi varios resúmenes. Quiero verlo, no he tenido tiempo, pero sí. Más o menos trata de cuando crearon todo este concierto en el tejado, de cómo se dieron las grabaciones de las canciones, cómo los crearon, cómo convivían ellos en el estudio de grabación, que a los videos que he visto se nota que no habían tantas peleas como todo el mundo cree, como todo el mundo habla en estas teorías y en otras cosas, ¿verdad? Se nota la química que tenían ellos y es otro nivel. Y es que vamos a ver, en esa época también vamos un poco a pensar en no solo en los Beatles, sino en las otras bandas que existían. Por ejemplo, una banda como Queen. Si vos estás conviviendo con 4 maes más dentro del mismo cuarto, en giras, en componiendo música y todo, va a llegar el momento también que van a haber roces. Entonces en algún momento pues se puede llegar a pelear uno también. Eso es normal. Pero a veces en este tipo de agrupaciones como eran los Beatles, Queen, Led Zeppelin, entre todas esas otras que estaban en esa época, se crean también lazos de hermandad hasta cierto punto en los que uno intercede por el otro y no se dejan de lado entre ellos. Pero bueno, eso es otra historia. Hablábamos un poco de los Beatles, de la importancia que tuvieron, del éxito que tuvieron musicalmente hablando, de todo este tipo de cosas. Pero también hablábamos que por ahí de 1966 se dice que Paul McCartney murió. ¿Cómo murió? Bueno, se pelearon en el estudio cuando estaban grabando este disco de Saint Pepper, si no me equivoco. Y al final McCartney se marcha muy molesto del estudio en general, y se va a muy alta velocidad en su automóvil. Resulta que por allá choca, se vuelca y se decapita supuestamente. Entonces como que donde empiezan a investigar el accidente se dan cuenta que es Paul McCartney, porque el cuerpo supuestamente había quedado incinerado por todo el tema de que el auto se incendió. Entonces quedó irreconocible el cuerpo, pero la cabeza supuestamente quedó bien. Entonces cuando están saliendo los Beatles restantes del estudio, los topa una camioneta negra, como en las películas, ¿verdad? Una camioneta negra, y les dice: móntense que tenemos algo que ir a enseñarles. Y los llevan a la escena del crimen y ponen a identificar a Paul McCartney. Y ellos dicen: uy, este sí es Paul, Dave murió. Y entonces la CIA o el FBI en esos mentira, no era ni la CIA ni el FBI, porque eso fue en Liverpool. Hay un equivalente a ellos en Inglaterra, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Yo no sé si era como el MI5, algo así. MI5. Ajá, el MI5. Entonces llegan y les dicen: móntense que les vamos a enseñar algo. Se van, lo identifican, y entonces ellos les dicen: ahorita no podemos difundir esta noticia porque puede causar mucho revuelo, no para bien, sino que para mal, y puede alterar el orden público, el comportamiento de las personas y todo. Entonces vamos a hacer un plan y vamos a reemplazar a esta persona por otra, y lo vamos a entrenar, y entre otras cosas. Resulta que entonces supuestamente agarran un doble que es canadiense, lo entrenan para que pueda tocar el bajo
como zurdo y le hacen algunas operaciones para que se parezca más en la cara a John Lennon y siguen como a John Lennon, y dale con John Lennon, a McCartney, y siguen como si nada hubiera pasado. Y sigue tocando la banda y todo, y por ahí de 1970 una radio que era como KND, que no me acuerdo, por acá la debo tener. Bueno, la cuestión es que un oyente llama a esa radio WKNR-FM, se llamaba la estación de radio. Llama a un oyente y les dice: es que tengo una prueba de que Paul McCartney realmente murió. Y ellos le dicen: ¿cómo? ¿Por qué? Y entonces él empieza a decir cosas como, por ejemplo, que en Revolution 9, si lo reproducen en sentido inverso, se oye alguna cosa, luego que otras canciones más. Y entonces es ahí cuando empiezan a verse algunos detalles dentro de los discos, dentro de las portadas. Por ejemplo, hay varias canciones que por aquí yo tenía para decirles que supuestamente al escucharlas en reversa, entonces tienen algunos significados. Por ejemplo, en Strawberry Fields se podía escuchar que decía: yo enterré a Paul. En Revolution 9 supuestamente se podían oír algunos sonidos como de un choque de tráfico y una voz que decía: sacadme de aquí, ¿verdad? Algo como pidiendo auxilio. Luego en otros se podía oír supuestamente a Lennon decir: Paul está muerto, le echo de menos. Y esto básicamente, esta última frase, en el silencio que había en las pausas entre I'm So Tired y Blackbeard en las canciones del álbum blanco, si no me equivoco. Entonces empiezan a surgir todo este tipo de cosas y empiezan a darse cuenta, por ejemplo, que en la portada de Saint Pepper, Paul está viendo para otro lado. O por ejemplo en un video de este disco, que la verdad se me olvidó cuál canción era, no me acuerdo cuál, pueden ver también a Paul tocando el bajo como sonriendo y los otros todos serios. O por ejemplo habían otros detallitos más que era como un símbolo como indígena o algo así, que representaba muerte, o que el brazo estaba para un lado y los brazos de los otros estaban en otro sentido. Bueno, en fin, resulta que empiezan a salir todas estas teorías y se empiezan a analizar minuciosamente los discos, la música. Hay investigadores que se pusieron a escuchar, a ver, a sacar pistas, a buscar datos del accidente y todo este tipo de cosas para ver si realmente Paul había muerto como tal. Sin embargo, es una teoría que hasta el momento no se ha logrado comprobar. Hay algunas fotos también dando vueltas en el internet donde ustedes pueden ver una comparación entre el Paul McCartney de antes del 66 y el Paul McCartney después del 66, en donde hay algunos gestos, por ejemplo, en las orejas o en la gesticulación de la cara, o inclusive la misma dentadura, que normalmente no es igual o no se ve exactamente igual. Por ahí Yanka ahorita nos va a contar otras cosas que eran como inconsistencias generales, pero el mismo Paul McCartney ha dicho en muchas ocasiones como: o sea, aquí estoy, véanme. Sigo componiendo música, sigo tocando, sigo dando conciertos, sigo llenando conciertos, porque eso es una realidad. Ahorita Paul McCartney anuncia un concierto y en cuestión de horas las entradas vuelan y se venden todas. Y sigo teniendo éxito y sigo siendo invitado a programas importantes, entre otras cosas, que más adelante vamos a discutir un poco esto de los programas importantes y cómo podrían relacionarse con una teoría conspirativa, que los que están siguiendo los programas se han dado cuenta que ya lo hemos tocado un poco. Pero en fin, vamos a ver. Yanka me había dicho que tenía y había escuchado como una versión un poquito alterna de la historia de la muerte. Entonces, dele, Yanka, a ver cómo le entramos. Por ahí del 2002, más o menos, por ahí de ese año, sale una publicación de una radio en la que dicen, bueno, no querían publicar ese video de buenas a primeras, pero terminaron haciéndola pública porque ellos pensaron que era demasiado importante para que la gente lo supiera. Ok, ¿qué dice cómo revivió esta teoría? ¿Qué pasó? Bueno, llegó una cinta que, o sea, se supone que la cinta sí es 100% verdadera, que está grabada. Que sea George Harrison, no se sabe,
pero hacen una voz un poco parecida, no se nota muy parecida, se supone que no se escucha parecida porque en ese entonces, por esos años, como por ahí del 2001-2002, más o menos, George Harrison estaba ya en el lecho de muerte de un cáncer que padecía, por el cual fue que murió, de hecho. Entonces, bueno, se supone que como él estaba ya a punto de morir, de hecho en la cinta, si tienen la oportunidad de buscarlo ahí en YouTube, se llama El último testamento de George Harrison. Se supone que en la cinta él dice que ya le queda poco y que decidió grabar eso para que todo el mundo supiera la verdad. Ahí empieza a contar, bueno, todo lo que más o menos lo que estaba contando Roger, que habla de que tuvieron una pelea. Bueno, Ringo estaba a favor de McCartney y George estaba con Lennon en la discusión que tenían. Se supone que John Lennon siempre, bueno, de hecho si ven los documentales y demás, en este Get Back, este documental se nota mucho que John Lennon era muy, como decimos aquí los ticos, era muy pega. Hacía muchas bromas y en la que podía, aunque estuviese fuera de lugar, hacía una broma. Y realizó una broma fuera de lugar en la cual Paul McCartney se sintió muy molesto, demasiado molesto, y decidió tomar su auto e irse hacia el primer lugar que fuese. Entonces, bueno, había una tormenta, se supone, muy fuerte en ese momento, una lluvia con neblina y todo, y pues se topa con las luces del carro, logra ver una muchacha que va caminando tratando de taparse de todo como decimos nosotros, de este aguacero. Resulta que le hace parada y le da un aventón. ¿Qué pasa? Bueno, la muchacha se monta, está secándose de más y está muy mojada agradeciéndole porque la está llevando, y resulta que se percata de que es Paul McCartney. En ese momento enloquece, lo abraza, como decimos nosotros, se le guinda el cuello y hace que se desestabilice y se brinque un semáforo que estaba en rojo. En ese momento venía un camión y bueno, pues tuvo el accidente mortal hacia Paul McCartney. Se supone que se decapitó y se les zafaron unos dientes. Ahí explican en el audio, explica que los dientes de la cabeza donde se le zafaron quedó como una morsa, que esa broma la hace, se supone que el agente del MI5, que le llaman Maxwell, dice que parece una morsa. De ahí donde se supone que sale la canción Yo soy la morsa. De hecho, que en otra canción más adelante que hace John Lennon, no me acuerdo el nombre ahorita, si lo logro recordarle les digo, hace una mención de que Paul McCartney era la morsa. Entonces todo eso lo relacionan con esa parte. Después de eso les dice, bueno, lo que decía Robert, que por tanta popularidad que tenían y por el negocio, porque era una banda que estaba ganando demasiado dinero en ese tiempo con todos los discos que sacaban y demás, y no podían ni parar ni el negocio ni podían generar ya sea suicidios o masivos en muchas de sus fans que tenían en ese entonces. Por lo tanto, se supone que hicieron un concurso en el cual ganó el caballero que se supone que es canadiense, otros dicen que era escocés, y de ahí salió el doble de Paul McCartney, que los que creen en la conspiración le llaman Fall, haciendo alusión a Falls y a Paul. Entonces, ¿qué pasa? Que se entrena supuestamente a este caballero, se le hace operaciones para que quede más parecido a Paul McCartney, y se supone que en las fotos que mencionaba Roger, hay diferencias en el tamaño de los ojos, diferencias en los pómulos y unas ciertas diferencias en su sonrisa, que era lo que decía de la dentadura.
ellos se supone que se dejan la barba crecer, el pelo largo, todo lo demás, para hacerlo más parecido a Paul, para que no se notara que fue por las operaciones y demás. En los discos, igual en este testamento de Harrison, en la grabación, menciona que, por ejemplo, en cada portada, por ejemplo, en Sgt. Pepper's, detrás de Paul McCartney hay porque todos los que salen en la portada de Paul McCartney eran personajes famosos, ya sea de Estados Unidos, de Inglaterra, de cualquier lado. Y detrás de Paul McCartney sale un señor que hace este gesto, así, ¿verdad? Queda por detrás de Paul McCartney estirando la mano por completo, así. Y se supone que ese gesto significa como cuando el sacerdote da al muerto, cuando ya lo declara, ¿cómo es que? No me acuerdo cómo se llama, le da como la tipo bendición ya de que se va al cielo y lo demás. Entonces, en muchas de las portadas aparece alguien detrás de Paul McCartney haciendo esa seña, la cual quiere decir que Paul McCartney está muerto, se supone, ¿verdad? Eso es lo que dice el audio. También en otro disco que fue censurado, una portada, ponen cabezas de muñecos cortados y uno de los muñecos queda guindando hacia la cabeza de Paul McCartney, dando alusión a que se decapitó en el accidente. La canción de The Walrus, hay una canción dedicada a Maxwell, también todo eso lo indica en el testamento, y da muchas pruebas y fechas de las que uno puede caer de lleno en esta teoría. Seguir, si ustedes ven este audio, bueno, si lo escuchan, porque si lo ven está muy, muy raro, ¿verdad? Pero si ven este video de este testamento, se van a dar cuenta que es muy convincente. Te convences y llegas a pensar que puede ser cierto. Da demasiadas especificaciones, por ejemplo, en las portadas, en las canciones. De hecho, menciona cada canción, como la habías visto. De esa canción Revolución, es que hay varias de esa Revolution. Hay una, de hecho, que sinceramente yo, estando solo y con la luz apagada, no la escucho. Es demasiado terrorífica esa canción. ¿Cuál es? Y es una de Revolution. Ahora la busco y te la comparto para que la veamos. Pero es demasiado terrorífica. Y al revés, dice muchas cosas que van de acuerdo a la muerte de Paul McCartney. Ahora bien, todo esto es teoría. Como lo dije al inicio, no se sabe a ciencia cierta si era George Harrison el que mandó esa grabación en una radiograbadora, ¿verdad? Porque en ese entonces, bueno, no había tanta tecnología como ahora para crear podcast. Resulta que como muchos dicen que él estaba en el lecho de muerte, no podía expresarse igual, hablar igual, y que por eso se escucha diferente, que le da credibilidad a la cinta. Otros dicen que no, que simplemente era alguien que estaba fingiendo la voz de él y que se equivoca en muchas fechas de las que menciona en que salieron las canciones. Pues si pueden verlo, véanlo, es demasiado bueno, te deja con la boca abierta muchas de las cosas que dice y es genial. Si te encantan las teorías, es genial. Qué loco, ¿verdad, mae? Todo lo que viene a significar este tipo de cosas y a pues romperle la cabeza a uno lo que la gente puede ser ingeniosa en encontrar cosas. Yo no sé, ya cerrando un poco el tema, porque básicamente eso es como el caso general de Paul McCartney. Desde mi punto de vista, yo puedo ver que hay posibilidad de que eso sea cierto. ¿Por qué? Tiene razón en la justificación que se dice, que en el momento había mucha fama, que podía generar un movimiento pues bastante grande. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, no hay que irse muy atrás. Podemos ver la muerte de Michael Jackson, como cuando estaba planificando esta gira de This Is It, que murió durante los ensayos y todo, cómo fue el movimiento de la gente cuando él murió. Igual cuando murió Chris Cornell, cuando murió
cuando se quitó la vida Chester Bennington también. Y tampoco no solamente en el ámbito musical, cuando se quitó la vida también Robin Williams. Todo este tipo de personajes que son bastante queridos por la gente crean un sentimiento común en los que muchos se identifican y sienten que prácticamente les están quitando parte del alma, digamos, cuando mueren. Entonces a mí no me parece extraño o no me parece algo descabellado que quieran cubrir la muerte de alguien. Sin embargo, cubrir la muerte e igualar el talento de alguien es una cosa totalmente diferente. Y el Paul McCartney que existe todavía, al que muchos le dicen Paul, sigue siendo súper talentoso. O sea, basta con ver un concierto de ese Paul McCartney para ver cómo toca bajo, para ver cómo toca guitarra, para ver cómo toca piano, para ver cómo toca esta batería. Paul McCartney toca la batería en una de las canciones de un disco de Foo Fighters, no sé si sabían, una canción que grabó prácticamente improvisada, porque él dijo, no, si ustedes quieren que yo toque algo, voy a tocar batería porque todos ustedes son muy talentosos en lo que hacen. Fue y grabó la batería. Él llevó su propia batería. Dice Dave Grohl en una anécdota que ellos tenían en el estudio como 7 sets de baterías diferentes para que él escogiera qué quería usar. Y simplemente les dijo, no, yo traje la mía. Y era un redoblante, un bombo y 2 toms. Y eso era todo. Y ese era el set de él. Y obviamente los platillos base, que es un hi-hat, un ride y un crash. Y con eso grabó la canción. Una persona que es sumamente talentosa, que no se puede igualar, que canta como le da la gana, que llena estadios, que crea canciones, inclusive todavía como a principios de los 90 o finales de los 80, que escribe con Michael Jackson Hey Hey Hey, que es una super cancionzota también. No sé, yo siento que, como les digo, encubrir una muerte a mí no me extraña que pueda pasar, digamos. Sin embargo, igualar el talento de alguien es imposible. Y yo sí considero que ese Paul McCartney de ahorita es el Paul McCartney que todos pensamos, que todos conocimos al principio de los Beatles. Esa es mi posición. Ahora, pueden invitarlo a programas, y ya habíamos visto que muchas de las teorías de los Illuminati también, personalidades de sus programas, pues pertenecen supuestamente a este tipo de movimientos y corrientes de pensamiento. Pero no sé, mi posición es que sí es realmente el Paul McCartney que todos conocimos al principio de los Beatles. Bueno, que todos conocimos no, porque nosotros no estábamos, pero que surgió con los Beatles originales. No sé vos, ¿cuál es tu posición, Yanka? Yo opino, dijo el Chapulín Colorado, yo opino que es algo prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque en el trance entre el 66 y el 69, que estuvieron sin crear nada, que se supone que pasó todo esto, que contrataron al muchacho, lo entrenaron y todo, no sé, imagínate estar toda la vida usando tu mano derecha para tocar guitarra o bajo, lo que sea, y en 3 años o 4 años aprender a tocar perfecto o mejor que con tu mano diestra, o sea, con tu mano con la que estás acostumbrado. No sé, yo lo veo muy imposible. Después, que el falso sea mejor que el original, o sea, sería el mejor imitador del mundo y el mejor músico porque va a superar a lo que era el original. Yo no le veo lógica a eso. Sí, no, jamás. Y aparte de eso, él habla de memorias. Por ejemplo, hace poco vi una entrevista que le hicieron, creo que, ¿cómo es que se llama este muchacho? Corden, algo así, no sé. James Corden. Que él explica que cuando él tomó la mejor decisión de su vida, que él estaba en que si iban a seguir con el grupo o no, y se fue a trabajar porque el papá le dijo, no, mijo, necesito que te pongas a trabajar y a generar plata para la casa porque yo no lo puedo seguir manteniendo, ya está muy grande. Entonces se va a trabajar a una fábrica, no me acuerdo de qué, y resulta que llega George y le dice, vamos a hacer música, te vas o te quedas, y se brincó el muro y dejó todo botado y se fue a hacer música y ya conocemos la historia. Pero sí él habla de estas memorias y todo eso de una manera en la que, o sea, jamás lo haría alguien que es falso, o sea, que no lo vivió.
no hay manera de que contes algo de una perspectiva en la que no estuviste ahí. Claro, que no se debería hacer. Igual cuando compartís recuerdos y es, a no ser que lo tengas muy sumamente entrenado y que tengas canalizado qué es lo que vas a decir para nunca fallar en los detalles, es muy difícil. Pero el mismo Paul McCartney cuenta una y otra vez algunas historias y coinciden todos los detalles y coinciden las cosas en como lo dicen, que básicamente para poder coincidir todos los detalles todas las veces que se cuentan hay que tener una muy buena memoria para recordar absolutamente todo. Entonces bueno, y él lo cuenta también con un sentimiento, o sea, se le entiende y se puede percibir y palpar el sentimiento que él tuvo al recordar esos momentos. Entonces eso es algo que cuesta mucho emular, que inclusive algunos actores tienen que entrenarse años, actores y actrices, para poder emular emociones en una pantalla, y estamos hablando de un tiempo pequeñito de rodaje en el que se meten dentro del personaje. Ahora imagínense tener desde el 67 un personaje que usted tiene que vivir la vida de ese personaje y estar ahí y perder prácticamente su identidad. Yo creo que suplir a alguien tanto tiempo es imposible, o sea, yo lo veo totalmente imposible. Pero yo creo que coincidimos los dos en ese punto de vista. Pero bueno, sí. Es algo sumamente difícil que lo digamos nosotros, que ahorita estamos en estudio de doblaje. Estamos en doblaje y pues de meterse dentro de un personaje e interpretar los sentimientos y la forma en la que ellos quieren comunicar algo es muy complicado. Pero bueno. Sí. Esto fue la exasperación de esta semana, espero les haya gustado. Tanto Yanka como yo hicimos ahí una indagación bastante grande de ver fotos, de ver videos, de oír las canciones. Algunas las oímos, otras no porque da miedo. Y mejor no buscar lo que no andamos, lo que no queremos que nos salga, ¿verdad? Pero espero les haya gustado, que se hayan informado un poquito. Si ya conocían la teoría, pues déjennos ahí en los comentarios si tienen algo con lo que podamos complementar, o algo que se nos escapó, o simplemente qué les pareció el video. Recuerden que yo soy Roger Carvajal, él es Yanka Hernández. Nos pueden seguir a las redes que están apareciendo aquí abajo de los nombres de nosotros. Y también pueden seguir a Exa en todas sus redes sociales, en Instagram y en TikTok como ExaCR, en Facebook, YouTube y Twitter como ExaFM Costa Rica, en Twitch como ExaFM 1027, donde estamos haciendo streams de Fortnite, de FIFA. Ahí está Vivi jugando Tomb Raider, ahí está Chris reaccionando a cosas, está Luis jugando a LOL, a veces por ahí anda Eric haciendo uno que otro contenido también, que es nuestro jefe. En fin, tenemos de todo para todos, así que dense una vuelta y empiecen a ver más o menos qué tenemos en todas las redes sociales, que subimos cosillas diferentes. Nos vemos la próxima semana con otro tema de estos, de muertes misteriosas o casos misteriosos en general, para que estén atentos. Y también los invitamos a que vean todos los casos que hemos subido, que a este momento tenemos 18 subidos y este es el 19. Nos vemos la próxima semana. Chao. Buenas noches.